こんにちは。これは、日本語のレベル7です。これはみんなの日本語の初級2の第39課です。Bien, estamos, pues en este caso, igual continuamos con el nivel número 7 del curso de japonés y tenemos en esta ocasión ya la lección 39, ¿no? Ya para casi finalizar esto. Bien, entonces sin más que agregar, hajimemashou. Bien. これは112ページお願いします。112ページお願いします。Bien. En este caso, vamos a ver algunas formas que pareciera que no guardan mucha relación, pero realmente sí, ¿no? En todos estos casos hablamos de cositas que son causa-efecto, que son secuenciales. Entonces, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Bien, entonces vamos a iniciar con este. News o kite bikkuri shimashita. News o kite bikkuri shimashita. Bien, entonces aquí ya prácticamente todas las palabritas las conocemos de antemano. Kite sabemos que es la forma T de la forma T del verbo kiku, que es escuchar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Me sorprendí al escuchar la noticia o las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá es una reacción a esto de acá. Pero igual ahorita vamos a ver de una manera un poco más detallada este caso. Bueno, esta forma. Bien, 次2番。地震でビルが倒れました。地震でビルが倒れました。Bien, igual, palabras que ya conocemos. Entonces, jishin es terremoto, biru es edificio, biru o tatemono, cualquiera de los dos podemos utilizar. Y taoremas, que es derrumbar o tumbar o caer, ¿no? Entonces, jishin de biru ga taoremashita significa que debido al terremoto se derrumbó o pues en ese caso se cayó un edificio, ¿no? Donde pues debido al lo estamos indicando aquí con la partícula de y eh, nuestra causa es esta, ¿no? El jishin, el terremoto. Pero igual en un momento vamos a ver qué es lo que hace particular a esta formita, ¿no? Y el siguiente ejemplo dice, Karada no shoushi ga warui no de, byouin e ikimasu. Karada no shoushi ga warui no de, byouin e ikimasu. Bien, entonces, Karada no shoushi ga warui des, sabemos que es cuando te sientes mal de tu condición física. Y byouin, pues sabemos que es hospital, ¿bien? Entonces, ¿qué significa este? Como no me siento bien, debido a que no me siento bien, iré al hospital. Entonces podemos darnos cuenta que este no de pareciese entonces muy parecido al kara que ya conocemos de causa-consecuencia, ¿no? Entonces sí son parecidos, pero en el caso de no de tiene algunas limitantes que no nos permiten usarlo tal cual como se usaba el kara. En un momentito más vamos a ver estas limitantes, ¿bien? Entonces vamos a comenzar. これは114ページお願いします。114ページお願いします。Bien. Entonces aquí podemos ver que tenemos muchos colorcitos, ¿no? De muchas letras. Y ahorita les explico para qué nos sirve este patrón, ¿no? Pero primero tenemos que ver cómo se conforma dicho patrón. Entonces, ¿qué usamos? Usamos verbos en forma T, verbos en forma nai, pero en vez de nai sería nakte o nakute, como quieran decirle. Los adjetivos tipo I se les quita la I y se pone QT. Y a los adjetivos tipo na, pues como es costumbre, no se agrega la na y se le pone un D. Entonces, ¿para qué nos sirve este patrón? Este patrón de frases lo que nos indica es que la primera parte de la oración presenta una causa. Y la segunda parte presenta las consecuencias presentadas por dicha causa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es? Van a decir, pues se da cuenta que es cara. Sí, es parecido a cara, pero la diferencia a cara es que este patrón, como les comenté anteriormente, también tiene bastantes limitaciones en su uso. Y vamos a ver cuáles son estas limitaciones, ¿bien? Primero que nada, las palabras que vienen en la última parte, o sea, la que va después de pues lo de acá, o sea, lo que va aquí, ya después de la coma, están limitadas a palabras que no contengan volición, o sea, que no contengan voluntad de quien lo dijo. O sea, ejemplo,
bueno, primero que nada, no ejemplo. Vamos a ver por qué, porque aquí tenemos algunas cláusulas dentro de este caso de uso, ¿no? Entonces, los verbos y adjetivos para expresar sentimientos como bikkuri suru, anshin suru, komaru, sabishii, ureshii, zanen da, ¿no? Que son todos sentimientos que pues normalmente nosotros no es como que queramos sentirnos sorprendidos o con problemas o tristes o felices, ¿no? Bueno, sí queremos sentirnos felices, pero no podemos hacerlo a voluntad, ¿no? Entonces es bastante utilizado con sentimientos. Entonces, ejemplo, como lo que vimos ahorita, News o kite bikuri shimashita. O sea, me sorprendí al escuchar la noticia o al escuchar las noticias, ¿bien? Otro ejemplito, Kazoku ni aenakute sabishii desu. Kazoku ni aenakute sabishii desu. O sea, me siento solitario o me siento solo sin ver a mi familia, ¿bien? Entonces, igual si se fijan, este sabishi, pues el sentirse solo, sentirse así, no es que nosotros queramos sentirnos así, no es que exista la voluntad de sentirnos solitarios, simplemente sucede, ¿por qué? Porque hay una condición anterior que se tiene que cumplir para que nosotros nos sintamos de esa manera, ¿bien? ¿Qué otra pequeña cláusula tenemos aquí? Tenemos pues que también pues tenemos que los verbos potenciales o verbos para expresar estados. ¿A qué nos referimos? Bien, doyobi wa tsugo ga warukute ikemasen. Doyobi wa tsugo ga warukute ikemasen. Dice, el sábado es inconveniente, ¿por qué? Dice, el sábado es inconveniente para mí, por lo cual no puedo ir, ¿bien? Entonces, cuando también utilizamos verbos potenciales, podemos utilizar esta forma, ¿bien? Ya que en este caso no poder ir no es de nuestra voluntad. Tal vez nosotros sí queríamos ir, pero por las condiciones adversas que se están presentando, no nos es posible ir, ¿bien? Entonces sí podemos utilizar verbos potenciales con esta formita. O en este caso, hanashi ga fukuzatsu de yoku wakarimasen deshita, ¿bien? Entonces dice que el relato era complicado, el cuento era complicado, por lo cual no entendí bien, pues, o sea, el no entender también no es algo que nosotros hagamos de manera voluntaria. Entonces también se puede utilizar, ¿no? En este caso estamos expresando el estado de no entendimiento, ¿bien? Entonces, y vamos con una última clausulita para este caso de uso, que son las situaciones del pasado. O sea, Jiko ga atte basu ga okurete shimaimashita. O sea, el autobús llegó tarde por causa de un accidente. Igual, podemos hablar del pasado siempre y cuando pues no exista alguna abolición dentro de por qué pasó, o mejor dicho, de lo que pasó a partir de la causa, ¿bien? Y luego, Yugyo ni okurete sensei ni shikararemashita. Yu-Gi-Oh ni okurete sensei ni shikararemashita. O sea, me atrasé a la clase o me retrasé a la clase, por lo cual que pues me regañó el profesor. No era mi voluntad que el profesor me regañara, pero me regañó porque pues me atrasé con la clase, ¿bien? Entonces, es algo que ya pasó, pero también puede utilizarse siempre y cuando lo que, como comentamos al inicio, no contenga abolición, lo que va después de la causa. Bien, vamos a ver el siguiente caso. Las expresiones que contienen volición, o sea, aquí dice deseos, órdenes, invitaciones o solicitudes, no se usan, ya como vimos ahorita, no se usan en la última parte de la oración. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando la última parte de la oración contiene la volición, esto se suele utilizar con kara, no con te. Ejemplo, aquí está bien utilizado, abunai desu kara, kikai ni sawaranai de kudasai. ¿Ok? Y el siguiente está mal utilizado. Abunakute kikai ni sawaranai de kudasai. ¿Qué significa esto? Es peligroso, por favor no toque la máquina. Bien, entonces, en este caso, este está bien utilizado, que es porque tenemos una acción que es como es peligroso, porque es peligroso, por favor no toque la máquina. O sea, podríamos tocar la máquina sin problemas, simplemente si nosotros tuviéramos la voluntad, pero no lo haríamos porque es peligroso, ¿no? Y en este caso aquí no.
Aquí dice abunakte kikai ni sawaranai de kudasai. Es como que, bien, aquí en este lado, pues existe volición de manera implícita. Porque pues el tocarlo simplemente te están diciendo, hey, por favor no lo toques. ¿Por qué? Porque pues tú podrías tocarlo si tú quisieras, pero pues es peligroso. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas en las que no son cosas, como vimos ahorita, expresiones de sentimientos, expresiones de cosas que pasan porque se salen de nuestro control, pues no está utilizado de manera correcta. Y vamos a ver el siguiente caso. En este patrón, pues también la primera parte y la segunda parte de la oración son acontecimientos secuenciales. O sea, sé que es algo que pasa primero y lo siguiente pasa por consecuencia. Ejemplo, ashita kai ga arimasu kara kyou junbi shinakereba narimasen. Aquí está bien utilizado, ¿no? Y el siguiente dice, ashita kai ga atte kyou junbi shinakereba narimasen. A pesar de que se ven muy parecidos, hay algo que hace que el de arriba esté correcto y el de abajo no. Y vamos viendo qué es. Eso significa que la reunión se hará o se efectuará el día de mañana, por lo que tenemos que hacer preparativos el día de hoy. Bien, entonces, como nos están diciendo que para esta forma forzosamente lo primero, o sea, lo que va antes de la coma, debe pasar primero y lo que va después tiene que pasar después, esta forma no nos sirve como vemos ahí. ¿Por qué? Porque dice hasta caiga atte kyo junbi shinakereba narimasen. O sea, sé que lo que tendría que hacerse en este caso es eh, pues sería como que decir, ¿saben qué? Mañana es la reunión, o sea, mejor dicho, eh, ¿cómo decirlo? Si nos damos cuenta, la reunión se hará el día de mañana y primero tenemos que hacer nuestros preparativos. Entonces, como lo de la reunión es después de los preparativos, no podemos expresar primero lo de la reunión y después los preparativos. Por eso hace que esta oración de abajo no sea correcta. Y la arriba sí, porque la arriba recordemos que el kara también nos sirve para dar una explicación a partir de algo, ¿no? O dar el por qué se va a hacer algo a partir de otra cosa. Por ejemplo, hasta que haya máscara como o porque mañana es la reunión. Kyo Junbi Shinakereban arimasen. Hoy tenemos que hacer los preparativos, ¿bien? Un poquito enredado ahí, pero es sencillo. Así, en palabras lo más sencillas posibles, es que la primera parte de la oración tiene que ir, o sea, temporalmente hablando, tiene que ir primero y la segunda parte tiene que ir después de esta, ¿no? Tiene que suceder después de esta y a causa de. Bien. Seguí. Esos son los tres casos de uso que tenemos para esta forma. Seguí, vamos viendo. Sustantivo de. Bien. La partícula de que aprendemos en esta lección, pues indica una causa. Bien, entonces, los sustantivos que se utilizan normalmente en este caso nos indican fenómenos naturales o acontecimientos. Tales como Keiji, Koji, Shinkai, o sea, un accidente, un terremoto, un incendio. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Jishin de biru o taoremashita, como vimos al inicio, un edificio se derrumbó a causa del terremoto. Bien, entonces este de aquí, mejor dicho, este de acá, nos está indicando que esta es la causa de lo que va después. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo también donde podemos ver una forma bien utilizada y otra forma mal utilizada, ¿no? El primer ejemplo dice, Byoki de kaisha o yasumimashita. Byoki de kaisha o yasumimashita. Y la forma mal es Byoki de ashita kaisha o yasumitai desu. Bien, ¿por qué? Porque bueno, en este primer caso, hablamos de que como debido a que estoy enfermo, falté al trabajo o descansé del trabajo. Y en este caso aquí abajo, que no les voy a poner la traducción, decimos que
debido a que estoy enfermo, mañana quiero descansar del trabajo, de la empresa. ¿Por qué? Bueno, aquí hay algo bien importante. Al igual que todo el patrón que vimos anteriormente, esta forma con el que un sustantivo, que es la causa de algo, y de, eh, no se puede utilizar con expresiones que contengan volición. Y por ejemplo, ese yasumitai, pues es querer descansar, pues nos habla de una cierta voluntad o un deseo de la persona, soy más de la persona de faltar al trabajo. Entonces, aquí no hay aquí, ¿cómo se dice? Aquí se expresa deseo, se expresa voluntad. Por lo tanto, la causa no puede ser expresada con de. Mientras que acá sí dice como me enfermé o debido a la enfermedad, pues tuve que descansar del trabajo. Bien. Seguí. Vamos a ver otra forma un poquito extensa, ¿no? Bien, otra vez, aquí tenemos un verbo, un adjetivo tipo i en forma futsu, en forma ordinaria, en forma informal, o adjetivo tipo na y sustantivo, donde el da normalmente se va a cambiar a un na. Después de esto se acompaña con un no de y luego una segunda parte de la oración. Entonces, bien, como les comentaba hace rato, esto es muy parecido al kara, y al igual que se aprendió en la lección 9, pues el no de indica causas y razones. Pero ¿qué pasa? Kara destaca una razón o una causa de manera subjetiva. Mientras que el no de es más objetivo, ¿no? Presenta relación causa de un acontecimiento, ¿no? O sea, realmente, o sea, es porque lo primero pasa para que pase lo otro, ¿no? Eh, También, ¿qué pasa? Pues que el no de suaviza un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es un poquito, tiene un impacto algo débil para el oyente. Y se usa, pues, normalmente para expresar razones de manera amable, para impedir algún permiso, para dar excusas, ¿no? Entonces es como, pues sí, en efecto, es para dar excusas o para impedir cositas, ¿no? Entonces, parecido al kara, pero un poquito más desde el punto de vista más objetivo que del subjetivo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Nihongo ga wakaranai no de, eigo de hanashite itadakemasen ka? Nihongo ga wakaranai no de, eigo de hanashite itadakemasen ka? O sea, no entiendo japonés, por lo tanto, ¿podría usted hablar en inglés? O sea, aquí está haciendo algo muy lógico, no es como que sabe que es que yo no entiendo japonés. Entonces, como está haciendo algo lógico ahí, decir, es que como no entiendo japonés, pues podrías por favor hacerme el favor de hablarlo en inglés. Otro ejemplo, yo jiga aru no de osaki ni shitsure shimasu. Como tengo algo que hacer o porque tengo algo que hacer, pues me retiraré un poco antes, ¿no? Entonces, igual aquí estamos hablando, si se fijan, estamos hablando de tal cual la causa del por qué nos vamos a ir temprano es porque tenemos algo que hacer. Y se usa el no de, pues como comentamos hace rato, para ser un poco más corteses, más amables, menos agresivos o menos tajantes con el oyente, ¿bien? Otros ejemplos, vamos a ver. Bien, como comentaba, debido a que es una expresión suave, no se usa con las formas imperativas o prohibitivas, ¿ok? No vamos a utilizarla con esas formas. Ejemplo, de una manera bien utilizada, abunai kara, en este caso el kara, kikai ni sawaruna, ¿ok? Estamos utilizando la forma prohibitiva, ¿no? La kinshi ke, sawaruna. Y luego tenemos abunai no de, kikai ni sawaruna. Y aquí está mal, ¿por qué? Porque recordemos que la kinshi ke es algo muy tajante, es muy, ¿sabes qué? No se hace porque no se hace. Y como el no de es, pues, más tranquilo, más amable, pues no entra dentro del mismo tren de pensamiento. Decir, ¿sabes qué? No se hace y expresarlo con no de. Entonces, normalmente cuando vamos a utilizar una forma prohibitiva, pues siempre, siempre, siempre preferiremos el uso de kara sobre no de. Bien, ¿y qué significa esto? Debido a que es peligroso, no toque la máquina. Aquí no hay un por favor, aquí es una orden. No toque la máquina, no toques la máquina, ¿bien? Y una pequeña notita más
es que no de se usa normalmente con la forma ordinaria, con la forma futsu, pero en expresiones más corteses, porque podemos utilizarlo de forma más cortés, se puede expresar con la forma cortés. O sea, ejemplo, yojiga arimasu no de, si se fijan, no es aru no de, es arimasu no de. Osaki ni shitsure shimasu. Y luego tenemos la forma en la que normalmente lo utilizaríamos con su forma ordinaria, que es yojiga aru no de, osaki ni shitsure shimasu. Estos ambos son iguales, ¿no? Y significa que tengo algo que hacer, por lo tanto me retiraré antes, como vimos anteriormente. Entonces, en caso de que queramos ser más corteses, simplemente lo que va antes del no de lo vamos a expresar con su forma cortés. Bien. Y vamos a ver una última expresión que simplemente nos va a servir para, pues como siempre les comento, incrementar un poquito nuestro acervo, nuestro vocabulario de japonés. Entonces, tenemos aquí tochude, tochude. Tochude significa durante o en camino a, en transcurso, ¿bien? Y esta siempre va seguida de un verbo en su forma diccionario o un sustantivo con no. Ejemplo, jitsu wa kuru tochou de, sumimasen, tochuu de jiko ga atte basu ga okurete shimatta n desu. Jitsu wa kuru tochuu de jiko ga atte basu ga okurete shimatta n desu. O sea, en realidad, cuando venía, o sea, en camino para acá, hubo un accidente y el autobús se atrasó. Y otro ejemplo, maratón no tochuu de kibun ga waruku narimashita. Maratón no tochuu de kibun ga waruku narimashita. O sea, me sentí mal durante el maratón. Bien, entonces nos damos cuenta que estamos hablando de cosas que suceden en un o sea, en medio de otra acción, ¿bien? Entonces, con esto estaríamos terminando la explicación de la lección 39 y sin nada más que agregar, pues, owarimashou, matta ne y benkyou shite kudasai, ganbatte ne.